sello de su espíritu, por fe tenemos hoy. Él garantiza nuestra fe hasta el día final. Nos uniremos a alabar a nuestro digno Dios. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibimos. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más
Hermanos, buenos días. Mi nombre es Sandy. En esta mañana yo quiero compartir con ustedes un breve testimonio de cómo Dios ha estado obrando en mi vida a lo largo de esta pandemia. Dios ha tocado mi corazón en muchas formas, a través de su palabra, a través también del consejo de muchos hermanos para la toma de decisiones. Y estoy muy agradecida a Él porque Él es bueno, Él es misericordioso y su fidelidad es para siempre. Bueno, quiero compartir con ustedes uno de los versículos que habló a mi corazón en este tiempo. Se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 8, a partir del versículo 56, ¿no? Donde Salomón está expresando hacia Dios, ¿no? Después de haber orado, él está exaltando a Dios, ¿no? Y bendiciéndolo. Específicamente en el versículo 58, él dice: incline nuestro corazón hacia Él para que andemos en todos sus caminos y guardemos sus mandamientos y sus estatutos y sus decretos, los cuales mandó a nuestros padres. Específicamente este versículo tocó mi corazón porque yo misma le pedí a Dios que inclinara mi corazón hacia Él, ¿no? En este tiempo Él ha examinado mi corazón y ha permitido que yo también examine mi corazón, en quién estaba yo poniendo mi confianza. Él me ha hecho ver mi necesidad constante que yo tengo de Él, ¿no? Que no dependa de mi autosuficiencia o del conocimiento, sino más bien que dependa de Él, ¿no? Y es algo en que Él ha estado obrando en mi vida en este tiempo. Y esa es mi oración ahora en adelante, ¿no? Que Él incline mi corazón hacia Él, ¿no? Que no se desvíe, ¿no? Y porque nuestro corazón es engañoso, ¿no? Como dice su palabra. Eso es lo que yo quiero compartir con ustedes, que la palabra de Dios ha obrado en mi vida en este tiempo, y hay muchas cosas, hay muchos versículos que yo he podido resaltar, o quizás antes yo los resaltaba, pero a veces quizás como que no tenían un impacto, ¿no? En mi vida. Pero en este tiempo, todas estas cosas que han estado resaltadas, he podido, como que no solamente han estado marcadas, ¿no? Sino que ahora han podido marcar realmente mi corazón. Y eso es lo que yo he querido compartir con ustedes. Gracias. Su inmensidad, el hombre no podría
Muy buenos días y muy bienvenidos a este tiempo especial en el que juntos meditamos en la palabra de Dios. El día de hoy vamos a meditar en Romanos capítulo 12, así que le invito a abrir su Biblia en esta porción, Romanos capítulo 12. Una vez más, quiero compartir con ustedes un aspecto más de lo que la Biblia enseña, son características del pueblo de Dios, son características de los hijos de Dios, de una iglesia local, de los discípulos de Jesús, o lo que nosotros queremos transmitir es una cultura discipular. Así que esta mañana vamos a meditar una vez más en una porción de la palabra con esta mirada. De hecho, el pasaje que vamos a ver es muy descriptivo para este propósito. Le dije que abriéramos nuestras Biblias en Romanos capítulo 12, pero si leyéramos los primeros 11 capítulos, lo que encontraríamos es que Pablo está presentando las buenas nuevas de Dios. Pablo, en los capítulos 1 hasta el 11, está explicando el Evangelio. De hecho, algunos de nosotros usamos varios pasajes entre estos capítulos para presentar el Evangelio. Rápidamente voy a compartir algunas citas por si alguien no lo sabe y lo quiere anotar, o si alguien que nos está escuchando, una buena forma de conocer el Evangelio es con estos versículos. Primero, Romanos capítulo 3, versículo 23, luego Romanos capítulo 3, versículo 10, después Romanos capítulo 5, versículo 12, Romanos capítulo 6, versículo 23, Romanos capítulo 5, versículo 8 y terminamos con Romanos capítulo 10, versículos 8 y 9. Son pasajes que personalmente he usado varias veces para compartir en el Evangelio. Es una buena herramienta para compartirlo de forma ordenada, pero es una muestra de que Pablo está explicando las buenas noticias de Dios en los capítulos 1 hasta el capítulo 11. Y a partir del capítulo 12 nos va a hablar acerca de cómo esta armonía, esta paz, esta comunión que tenemos con Dios debe expresarse también en armonía, en paz y en comunión con los creyentes y en general con todas las personas. De hecho, Pablo nos va a hacer un llamado para vivir a la altura del mensaje que nos ha compartido en los primeros 11 versículos. Cómo podemos vivir a la altura de las buenas noticias que Dios nos ha permitido a cada uno de los creyentes conocer. Así que vamos a hablar acerca de cómo relacionarnos, cómo tener paz y comunión con las personas, con la familia de Dios y como comunidad de fe. De hecho, cuando leemos pasajes como este, van a plantearse para nosotros desafíos que deben ser asumidos de forma personal, pero desafíos que debemos abrazar como una familia espiritual. Desafíos que debemos abrazar como iglesia, porque si lo hacemos así, vamos a, por supuesto, a no solamente experimentar los propósitos de Dios en nuestra vida personal, sino también en nuestra vida como iglesia local, porque Dios tiene propósitos para la iglesia bautista de Salamanca, para la iglesia a la que usted esté asistiendo. Si de repente está asistiendo a otra iglesia, está escuchando el mensaje del día de hoy, bueno, Dios tiene propósito para las iglesias locales, pero esos propósitos se han de manifestar a través de el compromiso de cada creyente para abrazar los propósitos de Dios también como una familia de fe, como una comunidad. Así que como vamos a ser desafiados, ¿qué le parece si comenzamos este tiempo orando? ¿Me acompaña a orar? Oramos. Dios, te doy gracias por esta oportunidad que tú me das, Señor, de estar frente a cada uno de mis hermanos, amigos, amigas, Señor, a través de esta transmisión, para tener una lectura de tu palabra y meditar en ella. Señor, tu Espíritu nos guía, Padre Santo, a la verdad. Y oramos para que en este tiempo, Señor, tu Espíritu nos guíe a la verdad, para que tu palabra nos haga pensar en ti y nos haga, Señor, anhelar honrarte con nuestras vidas. Oramos, Dios, para que el conocimiento de tu palabra nos haga sabios, nos haga entendidos, Señor, de cómo debe ser nuestra relación contigo, pero también de cómo debemos relacionarnos con otras personas.
Oro para que tú nos ayudes en este tiempo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, voy a dividir esta meditación en dos partes. Primero vamos a hablar de los deberes cristianos. De hecho, si usted tiene la Biblia Reina Valera 1960, Romanos capítulo 12 titula ahí Deberes cristianos. Así que la primera parte vamos a hablar acerca de los deberes cristianos, que son una expresión de cómo vivir a la altura de las buenas nuevas de Dios que hemos conocido. Y la segunda parte voy a hablar de la base sobre la cual podemos vivir esos deberes. Muy bien, Romanos capítulo 12, vamos a ir desde el versículo 3. No es que no vamos a ver los versículos 1 y 2, pero vamos a ver desde el versículo 3, que es desde donde empiezan a expresarse algunas características que debemos manifestar en nuestras relaciones. Y como estamos hablando en el mes de la juventud, son por supuesto cosas que debemos dar ejemplo a los más jóvenes y cosas en las que los más jóvenes deben esforzarse y empezar a vivir en este tiempo de sus vidas. Así que vamos a ir al versículo 3. Yo he enlistado 9 deberes a los que el Señor nos desafía a vivir con otras personas. Quizás podríamos haber enlistado algunos más, yo los he procurado agrupar en algunos casos, pero vamos a ver 9 y vamos a repasar brevemente cada uno de ellos. El versículo 3 nos dice: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada una. La primera cosa que nos va a ayudar a tener una relación de armonía con otros creyentes es no pensar de uno mismo de forma superior a los demás, no tener más alto concepto de nosotros mismos. De hecho, el pasaje dice: debemos pensar de nosotros mismos con cordura. Está hablando que en las relaciones entre creyentes no deberíamos ser altivos, no deberíamos caracterizarnos o no deberíamos expresar algún tipo de pensamiento que somos mejores que los demás o que tenemos mayor derecho que los demás o que se nos debe conceder mayor privilegio que los otros creyentes que nos acompañan en nuestro caminar espiritual. No debería ser una característica, no debemos tener más alto concepto de nosotros mismos, debemos pensar de nosotros con cordura. Así que la primera cosa que nos está diciendo es que nos está invitando a vivir una vida sin el orgullo, sin pretensión, sin altivez. Y por supuesto eso nos va a ayudar a tener buenas relaciones o a relacionarnos de forma cercana con otras personas. Cuando no somos orgullosos o cuando no somos altivos en nuestra forma de relacionarnos con otras personas, no creernos superiores a otras personas. Sencillo, ¿no? Bueno, sencillo de decir muchas cosas. En otras quizás va a ser sencillo de decir, pero nos va a costar un poquito de trabajo de nuestra parte rendirnos a vivir de acuerdo al plan de Dios. La segunda cosa es reconocer la importancia y apreciar a otras personas. Vamos a leer el versículo 4, que dice: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Todos somos importantes y todos somos necesarios. Cada parte de nuestro cuerpo es importante, y si por alguna razón alguna parte de nuestro cuerpo, algún miembro de nuestro cuerpo es quitado, nosotros experimentamos dolor. Que esa es la idea que está expresando Pablo en esta porción, que todos tenemos una mutua dependencia en los hermanos que formamos parte del cuerpo de Cristo, que somos parte de una iglesia local. Así que es sumamente importante poder considerar a las otras personas, a los otros creyentes. El versículo 10 va a hablar, por ejemplo, del aprecio. Dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal. Es una característica de las iglesias, de nuestra iglesia, que cuando alguien nace a una nueva vida en Cristo y podemos conocer
esta decisión que una persona toma de rendir su vida a Dios, de aceptar a Jesús como su Salvador personal, le empezamos a llamar hermano. Y no solamente es un título para anunciar que es un creyente o que pertenece a la iglesia, es más bien la expresión del vínculo que ahora nos caracteriza, el ser hermanos. Está hablando de un amor como a un hermano, está hablando de un amor fraternal, está hablando de preferir al otro, está hablando de mostrar un aprecio por las personas que Dios ha puesto para ser parte de nuestra iglesia, por las cuales vamos a ser acompañadas quizá de forma cercana o no tan cercana, pero son nuestros hermanos y debemos tratarnos con amor. Versículo 15 dice, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Y está hablando, por supuesto, de poder acompañar a las personas cuando se gozan, pero también acompañar a las personas cuando lloran. Está hablando del aprecio que debemos tener y que eso debe ser manifestado a través de estar cercano a las experiencias de vida que tenemos como iglesia. ¿Por qué? Porque somos una familia en el Señor, somos hermanos en Cristo. Y por supuesto hay que reconocer el valor que cada creyente puede aportar a la iglesia local. Por ejemplo, yo soy alguien que a veces ha amenazado a los grupos de jóvenes y les he dicho, vamos chicos, vamos a hacer esto. Si no lo hacen, canto, ¿no? Y les he amenazado con cantar, por ejemplo. Los que me conocen saben que yo no canto. De hecho, cuando era adolescente traté de ingresar a un coro de niños en la iglesia y muy amablemente me dijeron que en lugar de cantar podía actuar, porque yo no canto. Pero en la iglesia hay personas que sí cantan. Y yo aprecio que las personas que sí cantan nos ayuden, por ejemplo, en el tiempo de las alabanzas. Y así como cantar, hay personas en nuestra iglesia que enseñan. Hay personas en nuestra iglesia que tienen don de misericordia. Hay personas en nuestra iglesia que tienen el don de dar o el don de exhortar. Hay que apreciar todas estas cosas que como iglesia Dios nos ha dado para poder estar fortalecidos y alcanzar los propósitos para Dios de nuestra iglesia. De hecho, eso está manifestado en el versículo 6, 7 y 8, que no hemos dado lectura, pero que por supuesto habla de los dones espirituales. Entonces, tenemos que reconocer la importancia y apreciar a nuestros hermanos. El versículo 9 nos va a dar la tercera característica que quiero mencionarles. Es un deber que debemos manifestar los creyentes, o una característica de los creyentes, de los discípulos de Jesús, es, el versículo 9 dice, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Está hablando específicamente de no ser hipócritas en nuestro amor. La palabra que parece amor aquí es el amor ágape. Es la misma palabra que se usa para describir el amor que Dios tiene para con nosotros. Un amor que es incondicional. Un amor que no termina. Un amor que es realmente comprometido. Un amor que es permanente. Tristemente, el amor se puede fingir, así como la fe se puede fingir. Cuando Pablo le escribe a Timoteo y le dice que su fe debe ser como la de su abuela y la de su mamá, ¿no? Su abuela Loida y su madre Eunice, una fe no fingida, porque tristemente la fe se puede fingir y el amor también se puede fingir. Una característica de un amor no fingido es un amor que se expresa a través de las acciones, a través de las actitudes, a través de aborrecer lo malo y de seguir lo bueno. Como creyentes no debemos ser hipócritas con nuestro amor a Dios. Tristemente podríamos hablar o podría citar algunas, no por nombres, pero algunas personas que me ha tocado conocer, que uno se ha dado cuenta que su amor era un amor fingido, que realmente no amaban a Dios. Quizás amaban lo que Dios podía darles, pero su amor no era por Dios. Era un amor fingido, un amor con hipocresía. Y esto no es algo que el creyente debería tener en su vida. Versículo 11 está hablando de la diligencia, de ser diligente y de ser entusiasmado. Dice el versículo 11, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Otra característica del creyente tiene que ser
el no ser perezoso, el ser diligente, es decir, el ser esmerado, el ser rápido, el estar interesado, pero también el estar, dice el versículo, ferviente en espíritu. La palabra ferviente tiene que ver con estar entusiasmado, interesado, de buen ánimo, ¿no? Fervientes en el espíritu, ¿y en qué? Dice más, sirviendo al Señor. Una característica del Hijo de Dios tiene que ser diligente, ¿no? Tiene que ser esmerado, rápido para servir a otros, pero también tiene que ser entusiasmado para hacerlo. En este tiempo de cuarentena me ha tocado llamar a algunos hermanos o jóvenes para pedirles ayuda en algunas cosas y me he gozado, me he alegrado cuando me han dicho, sí, por supuesto. De hecho, hace un par de semanas llamé a un amigo, a un hermano, para invitarlo a compartir en el grupo uno de los grupos de jóvenes de la iglesia, y lo primero que me dijo es, gracias por pensar en mí. Cuán interesado, cuán diligente, cuán entusiasmado, que su primera reacción fue, gracias por pensar en mí. Y esa es una actitud que debemos tener como creyentes, no ser perezosos en servir a Dios. Quizá en este tiempo, a algunos nos ha confrontado el hecho de que al no asistir al templo, nuestro servicio es como si nos hubiesen arrebatado esa oportunidad, pero todavía podemos seguir sirviendo con diligencia, con entusiasmo, de forma ferviente en el espíritu. De hecho, la palabra ferviente quiere decir hirviendo, como si tuviésemos agua que está en ebullición, ¿no? Hirviendo en el espíritu. Ese debe ser nuestro entusiasmo para servir a Dios. Lo siguiente está en el versículo 12, que nos habla de la constancia. Dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Otra característica del creyente tiene que ser la constancia. ¿Por qué la constancia? Porque dice gozosos en la esperanza. Y la esperanza es algo que todavía no ha llegado. Antes de la pandemia la esperanza todavía no había llegado y desde ese entonces podíamos ser gozosos en la esperanza, y ahora en medio de una pandemia nuestro gozo debe estar todavía en la esperanza. Nuestro gozo tiene que ser un gozo constante. ¿Por qué? Porque no está en las cosas que puedan pasar en este mundo, sino en este encuentro que tendremos con el Señor cara a cara. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación. Por supuesto, el tiempo de la tribulación implica sufrimiento, pero implica también una perseverancia. Implica que el sufrimiento tiene que ver con perseverar en el Señor, que nos va a costar perseverar en el Señor en medio de la tribulación, pero tenemos que hacerlo. Y este versículo termina diciendo, constantes en la oración. Muchas veces el Señor usa circunstancias difíciles en nuestra vida para traernos hacia Él, para acercarnos más hacia Él. Van a venir circunstancias personales en la vida de nuestros familiares que nos van a dar mayor necesidad de orar, mayor necesidad de congregar o de escuchar la palabra de Dios, mayor necesidad de acercarnos cada vez más a Dios. Y gracias a Dios porque esas circunstancias son útiles para acercarnos a Él. Pero es valioso que seamos constantes, no solamente cuando venga dificultades, sino cuando haya, por ejemplo, dificultad para permanecer en el Señor, como ha sido para algunos, por ejemplo, este tiempo de aislamiento, de no poder congregarse, y también ser constantes cuando las aguas están calmadas. A veces no buscamos a Dios porque las aguas están calmadas. Es tiempo también de ser constante cuando quizá no es tiempo de tribulación, pero es necesario ser constantes en la oración. Seguimos avanzando. Otro de los deberes cristianos está en el versículo 13, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Otra característica u otro deber de los creyentes tiene que ser las obras prácticas de amor, compartiendo para las necesidades de los santos. Si nos enteramos, por ejemplo, de noticias de personas que están pasando necesidad, es válido sentirse mal por esas cosas, pero el creyente está llamado a hacer algo, ¿no? A hacer algo, a compartir para las necesidades, y aún más, si es posible, recibir. Cuando habla de hospitalidad, habla acerca de recibir, de incluir, de hacer sentir parte, bienvenido, parte de la familia, o de recibirle. Así que
está hablando de obras prácticas de amor, ¿no? No solamente de una tristeza por el mal que están pasando, sino el llamado a ser práctico con nuestras obras. El versículo 17 y 19 nos va a hablar acerca de la venganza. Dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Versículo 18, si es posible, cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Aquí hay varias cosas, de hecho hay más que solamente no ser vengativos, habla de ser pacificadores, pero nos está hablando de no ser vengativos, ¿no? De no devolver mal por mal. Hace unos días estuve con un amigo en su camioneta y estamos en una vía de un solo carril, solamente había una forma de ir, una sola dirección y un solo carril para ir. Y un muchacho llegó por detrás en otra camioneta y trató de imprudentemente adelantar en un espacio donde no se podía adelantar. Y estaba obligando a que mi amigo se pegara más para que él pudiese pasar. Mi amigo, por supuesto, no cedió porque era imprudente, no debía hacerse. Además que probablemente hubiesen golpeado su auto también. Pero cuando el muchacho que estaba detrás por fin llegó, lo que este muchacho hizo, se detuvo más o menos ventana con ventana, bajó su ventana y empezó a gritar, empezó a decir un montón de cosas. Yo estaba de copiloto y en la carne lo que provoca es, con la misma ira, decirle que el equivocado es él, ¿no? Quizá lo que provoca en la carne es decirle que el necio es él, hasta tratar de callarlo gritando más fuerte, es decir, devolver el mal por el mal. Eso es lo que la naturaleza del hombre quiere hacer, eso es lo que nuestra naturaleza quiere hacer, pero ciertamente no estamos llamados a eso, sino más bien termina diciendo el versículo 20, dice, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Dios no solo dice, mía es la venganza, porque de hecho les he contado algo que podría ser quizá ligero al lado de otras cosas más profundas que algunos de los que me están escuchando quizás han experimentado de parte de otras personas, que provoca, por supuesto, vengarse. Pero el Señor dice, mía es la venganza, dice el Señor. Pero que además el versículo 21 nos dice que hagas bien. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo estas cosas, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. A veces hemos pensado que eso significa que si yo le hago bien a mi enemigo, el poner ascuas de fuego sobre su cabeza significa que él va a sufrir mayor venganza, va a sufrir mayor daño porque el fuego quema. Pero no es la idea lo que el pasaje quiere transmitir. De hecho, esta idea de poner ascuas de fuego sobre la cabeza tiene que ver con la idea de poner un carbón, no para que lo queme, sino a través de ciertos instrumentos, el carbón sobre la cabeza más bien calienta a la persona, lo mantiene caliente, ¿no? Lo mantiene bien. Entonces, poner ascuas de fuego tiene que ver, o carbones encendidos, tiene que ver más bien con procurar la bendición del enemigo. Y este pasaje termina diciendo, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Estamos viviendo en un tiempo donde, por supuesto, el mal ha avanzado mucho y nos gustaría, en muchos aspectos, darle su merecido. A veces la carne nos dice eso, nos susurra eso, nos empuja a tener actitudes de querer darles nosotros paga por las cosas que han hecho. Pero el Señor nos dice, no seas vencido de lo malo, que el mal no te haga obrar a ti mal, sino que el bien te haga a ti hacer el bien. Que el bien que tú hagas haga que el mal sea transformado, es lo que está diciendo. Pero bueno, son deberes. El listado no he enumerado todos, son por lo menos 9, pero ciertamente estas cosas son asuntos que no son sencillos de vivir. Y para poder vivirlos necesitamos pasar a la segunda parte de esta meditación, que es la última parte, y es la base para construir la armonía en nuestras relaciones,
y es una verdadera dedicación a Dios. Así que vamos a meditar rápidamente en dos cosas en las cuales debemos dedicar a Dios, o lo que implica una verdadera dedicación a Dios. En primer lugar, vamos a regresar al capítulo 12, al versículo 1, y dice: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Para poder expresar todos estos deberes que hemos leído, lo primero que tenemos que hacer es dedicarnos a Dios, pero específicamente esta porción está hablando acerca de dedicar nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es el medio por el cual nos relacionamos con el mundo. Y nuestro cuerpo puede ser un instrumento para bien o puede ser un instrumento para mal. Nuestras manos, nuestros pies, nuestros ojos, nuestros labios pueden ser instrumentos para bien, pero también pueden ser instrumentos para mal. Nuestros miembros pueden ser instrumentos para el bien o pueden ser instrumentos para el mal. No sé si se ha puesto a pensar que cuando nosotros tomamos una decisión por Cristo de rendirnos a Dios reconociendo nuestros pecados, lo único que no se convierte es la carne, porque la carne sigue conservando esa naturaleza pecaminosa. Romanos capítulo 7, en el versículo 18 dice: Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Versículo 23, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente, que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El cuerpo del ser humano ha heredado una naturaleza inclinado a dejarse llevar por sus deseos y hacer el mal. Entonces, lo que el Señor nos propone a través de Pablo en el versículo 2 es que este cuerpo que está contaminado por el pecado debe ser presentado o dedicado a Dios de forma sacrificial. 1 Corintios 6, versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El Señor Jesucristo, cuando murió por nuestros pecados, pagó también para que nuestro cuerpo pudiese ser liberado de la ley del pecado, para que pudiésemos presentar nuestro cuerpo como un sacrificio a Dios, como un sacrificio vivo. Y ese sacrificio vivo es un cuerpo que ahora puede vivir en santidad. Dice el versículo 1, vivo, santo, agradable a Dios. Es un cuerpo que puede ser agradable a Dios. Y este acto de consagrar nuestro cuerpo en santidad, de consagrar nuestro cuerpo que sea agradable para Dios, es un acto sacrificial, es un acto de adoración. De hecho, el versículo termina diciendo que es vuestro culto racional, que es lo que corresponde ahora que nosotros somos creyentes. Romanos capítulo 6, versículo 13 dice: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Así que nosotros ahora podemos presentar nuestro cuerpo, nuestras manos, nuestros pies, nuestros ojos, nuestro cuerpo, nuestros oídos, nuestros labios y cualquier parte, porque es todo tu cuerpo, lo puedes presentar como un instrumento para Dios. Un instrumento que va a mantenerse santo, un instrumento que va a ser agradable a Dios. Así que puedes hacer un compromiso con Dios de que tu cuerpo va a ser para Él. Debes considerar tu cuerpo como algo sagrado,
para vivir a la voluntad de Dios. Esto es lo lógico en un creyente. Este es el culto racional. Así que una dedicación a Dios implica una consagración del cuerpo, pero también implica una consagración de la mente. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice, así que hermanos, versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si hacemos una vez más un repaso de todos los deberes que hemos leído, y no son los únicos, de hecho, Pablo escribe algunas cosas más en otras porciones, en otras cartas que él escribe, pero si queremos cambiar nuestra conducta, si queremos cambiar nuestra manera de ser, de reaccionar, debemos cambiar nuestra mente. Pablo nos está llamando a no imitar las costumbres de este mundo. Todos nosotros tenemos una forma de pensar, ya sea porque la cultura ha tenido una obra en nosotros o por nuestra crianza, pero todos tenemos una manera de pensar. Todos tenemos una manera de cómo debemos enfrentar la vida, las dificultades, de cuáles deben ser nuestras prioridades, de cómo debemos tratar a los demás, de cómo debemos ver a los demás. Bueno, para poder vivir cada una de las cosas que hemos descrito en los deberes de los creyentes, tenemos que cambiar nuestra mente. Es una necesidad que nuestra mente cambie para que cambie también nuestra manera de vivir. Efesios capítulo 4, versículo 17 dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Las personas vivimos de acuerdo a lo que pensamos, de acuerdo a lo que está en nuestra mente. Y yo no conozco el pasado de todas las personas. De hecho, he compartido con los adolescentes y los jóvenes más de una vez el hecho de que algunos piensan que lo que determina la identidad o el valor de una persona y lo que determina las decisiones que va a tomar, hay una corriente que dicen que lo que es determinante en la vida del ser humano para lo que él piensa es su pasado. Y yo no conozco el pasado de cada uno de ustedes. Pero hay otra corriente que dice que lo que determina las decisiones que toma el ser humano, lo que determina su identidad, es la expectativa que tiene del futuro. Pero en el Señor esas dos cosas están completas, porque cada una por sí misma podría parecer que está incompleta. Efesios capítulo 2, versículo 10 que leímos la semana pasada dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Si solo meditásemos en este versículo una vez más, mi pasado está en el hecho de que Dios pensó en mí, y al haber pensado en mí incluso antes de mi nacimiento, no solo pensó en mí, sino pensó en caminos por los cuales Él quiere que yo ande. Mi pasado y mi futuro están diseñados por Dios. Y eso debe afectar no solamente mi identidad, sino también debe afectar mis decisiones. Y por supuesto, esto empieza en la mente, en lo que yo estoy pensando acerca de mí. Para poder vivir todos estos deberes que nosotros hemos conversado en esta mañana en la primera parte, debemos cambiar nuestra mente. Para poder comprender cuál es la voluntad de Dios, nuestra mente debe ser transformada. De hecho, la palabra transformación viene un cambio de adentro hacia afuera. Mientras el mundo quiere cambiarnos desde afuera hacia adentro, y ciertamente ha tenido éxito, el Señor quiere cambiarnos de adentro hacia afuera. Quiere que nos renovemos, que seamos transformados. Así que por eso es importante que nuestro pensamiento sea transformado. Nuestro pensamiento de quién es Dios, nuestro pensamiento de cómo es Dios, el pensamiento de quién somos nosotros, de cuál es el sentido de nuestra vida. Todas esas cosas tienen que ser formadas por Dios, tienen que ser transformadas por Dios a través de su palabra para que nosotros podamos expresar las características que Dios quiere para cada uno de nosotros. Así que termino esta meditación más o menos como comencé. Tenemos grandes desafíos delante de nosotros,
vivir de acuerdo al diseño de Dios para la vida del creyente, para la iglesia, es un desafío. Y para poder vivir este desafío necesitamos consagrarnos a Dios. Necesitamos dedicarnos a Dios en cuerpo y mente. Necesitamos entregarle a Dios nuestro cuerpo como instrumentos en sus manos para sus propósitos. Procurar que nuestros miembros sean instrumentos de Dios santos y agradables, pero también dejar y permitir, comprometernos que la palabra de Dios transforme nuestra mente, para que entonces podamos empezar a vivir de acuerdo a la forma en la que Dios quiere que nosotros vivamos, para que dejemos de luchar quizá con nuestro propio pensamiento, rindiéndonos al pensamiento de Dios y comprobando cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. Entonces, oramos y terminamos este tiempo. Señor, te doy gracias. Gracias porque pones delante de nosotros cosas que en nuestra propia fuerza, Señor, son difíciles de vivir, porque nuestra carne, nuestra naturaleza, quizá nuestra formación, nos dice cuáles deben ser nuestros objetivos de vida, nos dicen cómo debemos tratar a otras personas, y nos es difícil, Señor, muchas veces renunciar al orgullo, renunciar, Señor, a pensar en nosotros mismos, renunciar, Señor, a querer darles a otras personas lo que sus acciones ameritan, Señor. Padre Santo, quizá muchas veces estamos tentados a ser hipócritas en cuanto a nuestro amor hacia ti. Padre Santo, ayúdanos a andar conforme a tus propósitos, pero ayúdanos, Señor, a comenzar con un compromiso, Padre Santo, de consagrarnos a ti, de consagrar nuestro cuerpo y de consagrarnos, Señor, a que nuestra mente sea renovada y moldeada por tu palabra. Porque entonces, Señor, podremos vivir de forma natural cada una de estas cosas que hemos vivido, Señor. Y no solamente viviremos, Padre Santo, como hijos tuyos de una manera agradable delante de ti, sino que como iglesia, Señor, también alcanzaremos tus propósitos, alcanzaremos ese diseño, Padre Santo, que tú nos muestras en tu palabra para que nosotros podamos vivir, Padre Celestial, alcanzando a otras personas con el Evangelio y dando, Señor, testimonio del amor que tú has puesto en nosotros. Gracias por ese tiempo que tú nos has dado. Oramos, Señor, que nos ayudes a hacer tu perfecta voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, muchas gracias por este tiempo que hemos compartido. Quiero recordarles que al terminar esta reunión hemos hecho una invitación especial para que toda la iglesia se reúna a las 12 del mediodía a través de Zoom. Así que los esperamos verles al final de esta reunión. Después de la clase de los niños espero encontrarnos en este tiempo especial que tendremos al mediodía. Muchas gracias, que el Señor le bendiga. Digno de recibir toda adoración, digno de recibir hoy esta canción, digno de entregarte mi corazón, vivo por ti. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar. Digno de entregarte mi corazón, vivo por ti. Santo como tú, no hay nadie, Dios incomparable. Abres tú mis ojos, Cristo, quiero conocer.
Buenos días, hermanos. Quiero comenzar en esta ocasión agradeciendo al pastor Manzanares por el mensaje de esta mañana. Estoy seguro que es de bendición para cada una de las personas que hemos escuchado. En segundo lugar, hermanos, quiero agradecer al Señor por darme la oportunidad de poder saludarlos, aunque sea en una forma virtual. Pero qué bueno es saludarnos y decir que hemos terminado una semana en la cual hemos podido disfrutar de las bendiciones de Dios. Y estamos comenzando una nueva semana precisamente escuchando el mensaje de la palabra de Dios y esperando decir como el rey David, pues que sus misericordias son las que nos guían cada día. Tengo en esta oportunidad 4 informes para compartir con ustedes, 4 anuncios para compartir con ustedes. El primero es que hoy, después de la escuela dominical, a las 12 del mediodía, vamos a tener una reunión virtual con la juventud de nuestra iglesia. Todos los hermanos están cordialmente invitados a participar de esto. Creo que será de mucha ayuda y de bendición a los jóvenes que han preparado todo este programa para hoy día. Y desde luego tu presencia será de mucha bendición. El segundo informe que tengo es más bien una invitación. Quiero invitarlos para que el día martes a las 7 de la noche vengan con nosotros al tiempo de oración que la iglesia tiene establecido ya por muchos años. La oración siempre ha sido de mucha importancia para el ministerio del Señor Jesucristo aquí en la tierra cuando Él estuvo entre nosotros. Él se levantaba desde muy temprano para orar y cualquier oportunidad que tenía para orar lo hacía. La primera iglesia o la iglesia primitiva pues también dependía mucho de la oración. Para la iglesia primitiva la oración era vital. La historia de la iglesia actual nos cuenta de que la oración es como el combustible que echa a funcionar toda la maquinaria de la iglesia y nosotros no podemos prescindir de ella. Te invitamos para que vengas y participes con nosotros de la oración los días martes a las 7 de la noche. El tercer anuncio que tengo es precisamente para los nuevos creyentes. Estamos agradecidos al Señor de que por estos meses varias personas han recibido a Cristo como Salvador personal y quisiéramos anunciarles que como iglesia tenemos un cursillo que consta de 6 lecciones, le llamamos discipulado, y tienen el propósito de establecerte en las primeras doctrinas cristianas, establecerte en lo básico del cristianismo. Te animamos para que te comuniques con nosotros. Con mucho gusto vamos a poder informarte más al respecto. Y la próxima semana, a las 11 de la mañana, 11:30 de la mañana, tendremos también otra reunión virtual. La escuela dominical tendrá la oportunidad de tener un encuentro entre los alumnos y los maestros de la escuela dominical. Toda la iglesia, desde luego, está invitada a participar de esta actividad especial. Pero quisiéramos pues que ya lo pongas en tu agenda para que el próximo domingo, 11:30 de la mañana, la escuela dominical, toda la iglesia, estemos unidos en un tiempo de confraternidad. Y por último, te invito también a orar para que el próximo mes vamos a dedicarlo especialmente a la evangelización. Todos los tiempos devocionales van a estar dirigidos a la evangelización. Los mensajes del mes de octubre serán a base del libro de San Marcos. Y te invito para que estés orando desde ahora, para que el Señor toque corazones y podamos ver muchas otras personas recibiendo a Cristo como Salvador personal. Gracias, hermanos, por el tiempo que hemos podido disfrutar de este culto y una vez más deseo que el Señor te bendiga y que disfrutes de sus misericordias cada día y cada instante de la semana que estamos comenzando. Que el Señor te bendiga.
final nos unirá.